Ok. Mi nombre es Tamara Hinojosa. Yo estoy en Lenguas Extranjeras sexto G y el día de hoy les voy a hablar de los hemisferios cerebrales. Antes de entrar con las particularidades de cada hemisferio, hay que hablar de qué es un hemisferio. La palabra hemisferio proviene de las palabras griegas hemi, que es mitad, y esfera o esfera. Y cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, hacemos referencia a cada una de las dos opciones principales que forman el encéfalo. Los hemisferios son inversos el uno del otro, lo que significa que el hemisferio derecho controla todo el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo controla todo el lado derecho. Estas estructuras están separadas por una línea llamada cisura interhemisférica, la cual está llena de millones de fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios y recorren todo el cerebro y también todo el cuerpo para que la información esté siempre junta, porque pues tienen que trabajar en conjunto los dos hemisferios. Cada hemisferio comparte la mitad de los lóbulos cerebrales, los cuales son el frontal, el temporal, que es este de aquí, el parietal y el occipital. Estos cuatro lóbulos se dividen a la mitad y el hemisferio derecho tiene la mitad de uno y el hemisferio izquierdo tiene la mitad del otro. Ahora todos sabemos y hemos escuchado que nuestro hemisferio izquierdo se encarga de las matemáticas, la ciencia y la lógica, pero hay otras cosas de las cuales se encarga este hemisferio. Por ejemplo, del lenguaje verbal y lo relacionado con la capacidad de hablar. Este hemisferio es capaz de identificar grupos de letras e interpretarlas como palabras, que a su vez conforman grupos de las mismas y forman frases con sentido. Gracias a esto también ejerce un importante papel en el habla, la escritura, la resolución de problemas matemáticos, numeración y la lógica. Otros aspectos en los que se implica de forma destacable el hemisferio izquierdo son la memoria verbal, la gramática, la organización de sintaxis, discriminación fonética, planificación, toma de decisiones, memoria a largo plazo, o sea, muchísimas cosas. También se encarga de la expresión y la comprensión. Este hemisferio almacena conceptos que posteriormente emitirá en forma de palabras. Entonces, esto nos ayuda a relacionarlo con lo simbólico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una cruz roja, sabemos que ahí es de emergencia, sabemos que ahí es probablemente un hospital. Eso es el lado simbólico que nuestro cerebro está representando en conceptos como objetos. Y eso se encarga el lado izquierdo. También se encarga de la parte verbal. Como ya hemos comentado, el hemisferio izquierdo es el que está implicado en el uso del lenguaje verbalizado, o sea, hablar. Esto quiere decir que es el que está detrás de aspectos tan cotidianos y fundamentales para la comunicación humana como la habla, la memoria verbal, la escritura y la lectura. Y detrás de todo esto, pues también está el lado analítico, que ya estábamos diciendo de matemáticas, pero cuando decimos este hemisferio es analítico, venimos a indicar que su procesamiento de la información lo hace siguiendo unos pasos que suceden de manera más o menos lineal, analizando cada uno de los detalles de una determinada situación o problema. Ya después veremos cómo del lado derecho ve todo de una manera global, pero el lado izquierdo ve detalles y ve cosas determinadas de una situación. Es muy detallista si lo quieren ver de esta manera. También se encarga del tiempo, es decir, ordena las cosas en secuencias temporales y va de principio a fin. Por lo mismo de que es muy racional, el hemisferio izquierdo tiende a potenciar el razonamiento racional, es decir, permite abstraer una explicación de la realidad a partir de la razón. Y también es lógico y lineal, que ya habíamos dicho con el tiempo y con otras cosas. Es un fenómeno que tiene que ser necesariamente causado por un previo o ser el responsable de una consecuencia posterior. O sea, para el lado izquierdo, todo tiene que tener una razón, tiene que tener una secuencia y tiene que tener un porqué.
Estas características, junto con el aspecto analítico del hemisferio izquierdo, adquieren gran importancia en la resolución de problemas matemáticos. Por eso es que siempre lo relacionamos con el lado matemático. A ver, ahora, el lado derecho. Nuestro lado derecho es capaz de concebir estrategias de forma amplia, integrando los detalles, no como, bueno, integrando los detalles que vio el lado izquierdo, pero haciéndolos en una situación o problema y permitiendo de ver de forma holística lo que ocurre. No solamente el detallito, sino ver todo lo que está a su alrededor, el contexto, todo lo que está sucediendo para no fijarnos solamente en ese detalle. También se encarga de la orientación espacial. Gracias al hemisferio derecho es posible movernos en un ambiente físico. Permite saber qué objetos se está viendo o en dónde está o en dónde tú estás a partir de aspectos como el color, la forma u otras características representantes del entorno. Situarse en un espacio, identificar objetos, reconocer rostros, son solo algunas de las capacidades que ofrece la capacidad espacial del hemisferio derecho. Emocionalidad y aspectos no verbales es otra parte de la cual se encarga este hemisferio. ¿Qué significa? Sentimientos. A la hora de analizar los sentimientos, opta por herramientas más integradoras en lugar de analíticas. Entonces, no se va a ir por la lógica, sino se va a ir por la parte sentimental, emocional, expresividad, etcétera, etcétera. ¿Qué características son del lado derecho? La musical, que es tocar un instrumento, identificar la música, la composición, el gusto por la música, lo sintético. El hemisferio derecho tiene un procesamiento sintético. ¿Qué es eso? Que permite postular hipótesis y proponer ideas que no necesariamente son lógicas o reales. Simplemente puede ser plantear nuevas ideas por ser original, por tener imaginación, no porque sea algo real. También se encarga de toda la comunicación no verbal y de la capacidad de poder analizar aquellos aspectos no verbalizados del lenguaje, como poder leer expresiones faciales, poder leer la postura de otra persona, poder el tono de voz, etcétera, etcétera. Y pues también el procesamiento propio del hemisferio derecho es el de adoptar una visión amplia de un problema, como decíamos, es diferente al lado izquierdo, que es un detallito nada más. Aquí vemos todo el problema en vez de optar por analizar minuciosamente cada uno de los detalles que ocurren. Así pues, analizamos de forma integrada y global un estímulo concreto. Por este motivo es el hemisferio derecho la estructura que está detrás mayormente en los procesos artísticos e innovadores. Y finalmente también se encarga del aspecto geométrico espacial. Parecería como que esto es algo relacionado con matemáticas y por ende debería estar en el lado izquierdo, pero la realidad es que se encarga el hemisferio derecho de las habilidades geométricas espaciales y las capacidades cognitivas más destacables de estas estructuras. Gracias a ello es posible ordenar el espacio, generar imágenes mentales y construir estructuras geométricas. Y pues sí, en resumen, tenemos que el hemisferio derecho sí se encarga de la parte emocional, pero aparte se encarga de lo no verbal, lo analógico, lo atemporal, emociones y sentimientos, lo holístico, las visualizaciones, la fantasía, el azar, formas y patrones, la creatividad, pero ojo, porque ahí la creatividad hay diferentes tipos de creatividad y también el lado izquierdo se encarga de cierta creatividad, pero bueno, creatividad, expresión artística y lo intuitivo. Y el hemisferio izquierdo es lo verbal, lo abstracto, temporal, secuencial, sigue directivas o líneas, símbolos basado en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, símbolos, lineal y es lógico. Ambos hemisferios son súper importantes y no podríamos existir prácticamente de manera correcta si no trabajaran en conjunto. Por eso es que son tan importantes.
Claramente, algunas personas tenemos más desarrollados un lado que el otro, pero hay muchas maneras de nivelarlos para que funcionemos holísticamente. Y pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.